Queridos amigos, aquí estamos nueva vez en Vivir por Fe. El pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras, deseosos de compartir con ustedes en esta nueva entrega. Y hoy hablaremos del conocimiento de Dios que produce confianza en Él. Manténgase ahí. Querido pastor Rubio, Dios le bendiga. Qué bueno estar nueva vez con usted. Muchas gracias, Magdalena, así que un saludo también para usted. Y también saludamos a todas las personas que escuchan este segmento. Pastor, en ocasiones se hace muy difícil confiar en Dios porque las cosas no salen como queremos. ¿Cómo mantener la confianza en Dios en todo momento? Lo más necesario e importante para que una persona pueda confiar en Dios es dedicar tiempo para conocer a Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede confiar plenamente en alguien que no conoce. De hecho, por eso, cuando uno llega a una casa o llega a un lugar y no lo conocen, las personas no tienen tanta confianza, ¿eh? Por lo tanto, cuando usted conoce a una persona a fondo, entonces es que puede confiar en esa persona. Por eso Jesucristo dijo que conocer a Dios y a Jesucristo a quien has enviado, entonces ahí estaba la vida eterna, ¿eh? Y esta es la vida eterna, eso está registrado en el Evangelio según San Juan, el capítulo 17, el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por lo tanto, si una persona tiene el deseo de confiar en Dios, en primer lugar debe dedicar tiempo para conocer a Dios. Y entonces cuando conoce a Dios, ahora es que puede confiar en Él de una manera genuina. Quizá algunos de nuestros amigos se pregunten por qué Dios es digno de confianza, pastor. Así, eso es importante que las personas se pregunten eso. ¿Por qué Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que yo tengo que confiar en Él? Entonces, sencillamente porque Dios es un Dios fiel, es un Dios verdadero, es un Dios justo y también es un Dios misericordioso. Eso significa que nosotros al pecar, al separarnos de Dios de manera voluntaria y convertirnos en sus enemigos, Dios entonces necesitaba simplemente eliminarnos y podía hacerlo con toda justicia. Pero Dios no quiso eliminarnos a nosotros. Y la Biblia dice que aún siendo enemigos, Él proveyó a Jesucristo para que muriese por nosotros y entonces rescatarnos del abismo donde nosotros mismos de manera voluntaria nos entramos. Entonces, un Dios así es un Dios digno de confianza que todas las personas deben conocerlo para depositar todo lo que tienen en ese Dios que es verdadero, justo y misericordioso. ¿Y qué ocurre, pastor, cuando llegamos a conocer verdaderamente a Dios? Cuando nosotros llegamos a conocer verdaderamente a Dios, entonces somos personas que podemos obedecer sus mandamientos. Por eso muchas personas no comprenden a las personas que guardan los mandamientos de Dios. Por eso muchas personas no comprenden el asunto del sábado. Y se preguntan y dicen, ¿y qué pasa que tú vas a cerrar el sábado? ¿Y por qué? Que ese es el día que más se vende. De hecho, hace unos días estaba hablando con una hermana que ella tiene más o menos un año que aceptó guardar el mandamiento del sábado. De hecho, ella tenía la fe en Cristo porque era de otra denominación religiosa, pero ella todavía no había guardado el sábado. Entonces, cuando ella le estaba comunicando eso a otra persona, que ella era adventista del séptimo día, inmediatamente la otra persona le dijo, pero tú tienes una gran barrera ahí del asunto del sábado con los negocios que tú tienes. Entonces ella le comenzó a explicar que no, que ella ya tiene un año que había cerrado su negocio y ha recibido la bendición de Dios y que se siente alegre. De hecho, esa hermana es la directora de cantos en su iglesia y cuando esa hermana se pone a cantar allí, eso es un asunto extraordinario, porque muchas personas no comprenden que cuando conocemos a Dios y ese Dios nos ha dicho, mire, guárdeme este mandamiento, todos los mandamientos, incluyendo el sábado, entonces ahora nos convertimos en personas obedientes a Dios, pero es que conocemos a Dios.
Y allí hay testimonios sumamente poderosos que este segmento no daría el tiempo para contar los testimonios de las personas que han conocido a Dios y que ahora son obedientes a Dios, y la bendición que han recibido es una bendición sumamente grande. Si le cuento otro, en un lugar hay un hermano de la iglesia que tiene un almacén, y entonces ese hermano no vende las cosas que otras personas venden, porque hay muchos productos que otras personas que no confían en Dios venden, pero que los que confían en Dios no lo venden. Y a veces produce más beneficio económico. Correcto, y ese hermano también a las 5 de la tarde ya él está cerrado su negocio los viernes, porque es una persona que guarda el sábado. Que se guarda desde la puesta de sol del viernes. Correctamente, porque el sábado se guarda de puesta de sol del viernes a las puestas de sol del otro día del sábado. Entonces, déjeme decirle que en ese lugar, ninguna de las personas que tienen otros negocios cerca vende más que ese hermano. Oye. ¿Se da cuenta? Y así hay múltiples bendiciones. Hay cosas que puede ser incluso hasta increíble para muchas personas, pero es Dios el que actúa. Lo que quiere decir que cuando alguien conoce a Dios, ahora entonces tiene una oportunidad maravillosa para ser obediente a Dios. Sí, y esto que usted dice es algo difícil porque alguna persona diría, bueno, pero es que mi negocio va a quebrar. O quizá pueda ser en otra área que la persona esté luchando o que tenga una prueba grande. Entonces, ¿cómo puede esa persona pelear la buena batalla de la fe? Correctamente. Una persona puede pelear la buena batalla de la fe comenzando, debe dedicar tiempo para conocer a Dios. Porque Dios va a pelear sus batallas como muchas veces Dios le decía a los dirigentes de su pueblo, les decía, yo los he entregado en tus manos a los enemigos. Y esa palabra a mí me gusta cuando la leo en la Biblia. Yo los he entregado en tus manos. Por ejemplo, cuando Dios destruyó las murallas de Jericó y destruyó esa ciudad enemiga, Él le dijo a Josué que hiciera como Él le había mandado porque Él los había entregado en sus manos. ¿Sabes? Lo que quiere decir que Dios es el Dios que pelea nuestras batallas. Y le dijo a Josué que Él estaría con él. Yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces, cuando nosotros dedicamos tiempo para conocer a Dios, estamos comenzando por un buen lugar para pelear la buena batalla de la fe. Porque ahora depositamos nuestra confianza en el Señor. Y recuerdo cuando esos dirigentes del pueblo de Dios, como en el caso de Eliseo, que se veía batallando con los enemigos, y entonces el criado de Eliseo se vio atemorizado en algún momento. ¿Por qué? Y dijo, Padre mío, el ejército que viene contra nosotros es muy numeroso, muy grande. Entonces él oró para que Dios le abra el entendimiento, le abra los ojos. Y entonces cuando Dios le abrió los ojos, él vio que el ejército de Dios era tan grande que superaba en número a los enemigos, y entonces pudo poner su confianza en Dios. Bueno, entonces eso significa que nosotros, cuando estamos peleando la batalla, también entonces necesitamos que Dios nos aclare la vista. Claro que sí, y entonces el triunfo está en conocer el tipo de Dios que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo no le temo a ninguna persona que obra mal. De hecho, hace un tiempo estábamos orientando a una persona, y entonces había una persona muy cercana que le estaba haciendo daño a esa persona que estábamos orientando. Y entonces apelamos a eso, a pelear la buena batalla, porque era una persona la que estábamos orientando era una persona que creía en Dios. Y yo le dije, mire, no le tema a ninguna persona que obra mal, porque nadie puede alcanzar el triunfo cuando está obrando mal, porque entonces viene una situación complicada porque no se puede alcanzar el bien obrando mal. Exacto. Y entonces esa persona incluso escribió eso en algún lugar, no temas a las personas que obran mal. Y llegó el momento entonces cuando vio la caída de esa otra persona. Y ahí entonces confió más en Dios, porque toda persona que actúa mal en algún momento va a caer. Y eso solamente Dios puede verlo. Claro que sí, porque el mal depende de Satanás.
y del enemigo de Dios. Y entonces por eso incluso fue que Satanás cayó del cielo, Dios lo tiró del cielo, y en su momento entonces quedará derrotado para siempre y será convertido en cenizas, como dice ahí en el libro de Malaquías. Por lo tanto, nosotros necesitamos pelear la batalla de la fe, confiando entonces en nuestro Dios, conociendo a nuestro Dios y poniéndolo como nuestro poderoso guerrero. Por eso la Biblia describe a Dios también con uno de sus títulos que dice el Dios de los ejércitos. El Dios de Sabaoth se llama así en hebreo. Por lo tanto, es el Dios de los ejércitos que pelea la buena batalla a favor de su pueblo. ¿Y podríamos nosotros creer que estamos confiando en Dios o que conocemos verdaderamente a Dios sin conocerlo realmente? Sí, una persona puede engañarse y creer que conoce a Dios sin realmente conocerlo, porque Dios se ha revelado en su palabra. Entonces, cuando una persona conoce bien la palabra de Dios, que ha dedicado tiempo a conocer la revelación escrita, entonces que conoce a Dios. Y también Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Y entonces la revelación bíblica y también la naturaleza son como los dos libros que Dios ha dejado para que nosotros lo conozcamos mejor. Pero una persona se puede engañar y pensar que conoce a Dios cuando realmente no lo conoce. Eso puede ocurrir. Ya que durante el programa hemos hablado de cómo conocer a Dios, sería bueno que en esta parte final nos diga cuáles son esas herramientas para no solo conocerlo, sino también mantenernos en él. Podemos decir que una persona tiene por lo menos 3 oportunidades o 3 medios para conocer a Dios de una manera más concreta, y es hablando con Dios, que es a través de la oración, escuchando a Dios, que es a través de la lectura de la Biblia, y también andando con Dios, que es a través del servicio a las demás personas. Usted se da cuenta que cuando Cristo Jesús divida al mundo entero en 2 partes, ahí Mateo 25 le llama eso las ovejas y los cabritos, que ponga a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, le va a decir entonces a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, porque estuve hambre y me diste de comer, y así sucesivamente. ¿Y cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Por cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y entonces también va a decir a los cabritos que van a ser condenados, y cuando pregunten por qué, entonces Jesucristo le dijo que me viste hambriento y no me diste de comer. Es decir, que cuando nosotros andamos con Dios, es en el servicio de Dios que lo estamos haciendo. Y eso entonces nos da la oportunidad de conocer más a Dios. Bien, pues hemos hoy conversado sobre el conocimiento de Dios que produce confianza. El pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras, han estado con ustedes, invitándoles a que para una próxima entrega también nos acompañen. Gracias por haber estado con nosotros.